presentarme, soy Juan García, para los que no me conozcáis, soy actualmente secretario general de la agrupación socialista de Santomera, y al plantearme la intervención en los términos que así se formulaba, alternativas a la crisis, yo creo que lo prioritario era, antes de nada, hacer un diagnóstico de la realidad más o menos que vivimos en este momento. Desde mi grupo consideramos que hoy la mayoría de los españoles piensa que el gobierno del Partido Popular ya no es capaz de sacar a España de la situación en la que se encuentra. Son ya 6 millones de españoles los que se encuentran en el paro. Son ya la quinta parte de los españoles los que se encuentran en riesgo de pobreza. Son 33.000 empresas las que el año pasado tuvieron que cerrar. Y son ya 8 millones de pensionistas los que por primera vez en su vida tuvieron que pagar medicamentos. Lo que hace un año y medio, cuando entró el Partido Popular, era preocupación, hoy se convierte verdaderamente en angustia. Lo que hace año y medio era incertidumbre, hoy, al menos para mí, se produce una desesperación. Desde el primer momento el Partido Popular eligió una política. Era evidente que así lo habían prometido y así lo cumplieron. Pero esa política eligieron el camino equivocado. El camino elegido fue el ajuste radical, mediante recortes brutales en los gastos sociales, en los sistemas de protección social. Y asimismo también produjeron devaluaciones internas para conseguir una mayor productividad. Resumen, trataban de buscar la austeridad. Y sí, la han conseguido. Austeridad, pero la han conseguido en aquellos que menos tienen. El resultado de toda esta política ya lo estamos viendo. Más recesión, más desempleo y más desigualdad. Esa es la situación. El fracaso de esa política económica aplicada ha originado, como dice el título de esta rueda de intervenciones, alternativas a la crisis. Ha originado una profunda y gravísima crisis social. Esa crisis social tiene su exponente fundamental en el brutal número de parados que existe. Es una situación alarmante, desesperante, devastadora. ¿Y este gobierno qué ha hecho para luchar contra ese desempleo? ¿Qué ha hecho para fomentar el empleo? ¿Qué ha hecho para poner los mecanismos para generar más trabajo? Hacer una reforma laboral que justamente lo que hace es abaratar el despido. Sin duda, una peculiar lógica inversa. Pero esto se resume en una simple cuestión, una cuestión ideológica. ¿Qué pretende el gobierno? Simple y llanamente recortar los derechos de los trabajadores para hoy y para el futuro. Ese es el fundamento ideológico. Pero si esto sigue así y no hacemos nada para solventar este problema, ¿qué vamos a encontrarnos? Porque con la salida de la crisis encontraremos una España más injusta, una España más pobre, una España más inhumana, y precisamente este es el problema de fondo. Desde el Grupo o Partido Socialista creemos que hay otra forma de hacer las cosas, que hay otras alternativas para enfrentarse a los problemas que están existiendo. Y desde aquí yo brevemente voy a exponer cuáles son esas soluciones o esas alternativas que nosotros entendemos para la situación que este país está enfrentando. En primer lugar, hay una manera de combatirla, y es haciendo un giro, un cambio en la prioridad de la política económica. El
El Partido Popular, su prioridad ha sido el ajuste, los recortes. Nosotros planteamos que la prioridad debe ser el crecimiento entendido como recuperación de la economía, la investigación, el desarrollo, la innovación, fomentar la exportación. Entendemos que tenemos que pasar del recorte de los gastos al aumento de los ingresos. Sí, al aumento de los ingresos. Y eso se hace creciendo y se hace también, y hay que decirlo claramente, y por eso apostamos, incrementando la presión fiscal, aumentando los impuestos. Creo que España, comparándolo con otros países de Europa, tiene margen para ampliar nuestra presión fiscal. Tenemos ahora mismo el ejemplo de Francia, en el que han aprobado un impuesto para las grandes fortunas. Aquí nosotros también lo estamos apoyando. Y estamos apoyando también una reforma del impuesto de sociedades, una ampliación, una equiparación entre el impuesto de la renta con el impuesto de la renta del trabajo, etc. Todo ello, ¿para qué? Para que aumenten los ingresos. Para que aumenten los ingresos y no se recurra al recorte y a la autoridad. El tercer punto de cambio que nosotros defendemos es pasar, y eso es una cosa importante, de dar créditos, como estamos haciendo ahora mismo, o hemos hecho, incluso el mismo Partido Socialista, hay que reconocer, dar crédito a los bancos, pasar de que sean los bancos los que den crédito a las empresas pequeñas, medianas y autónomas. Ese cambio es fundamental para que se genere un proceso de reversión. Que sean los bancos los que ese dinero que han recibido del Estado, que han recibido de los ciudadanos, porque al fin y al cabo somos nosotros todos los que vamos a tener que pagar esa factura, que revierta de nuevo a las empresas, sobre todo a las pequeñas y a las medianas y a los autónomos, para que puedan generar trabajo y crecimiento. Y por último, el cambio que entendemos que debe propugnarse es un cambio en el que debemos pasar de la competitividad que ahora defiende el Partido Popular, que basa en la disminución de los salarios y de los costes sociales, a una competitividad que se base en los cambios estructurales en las empresas, que sean más innovadoras y que sean más competitivas. Estos, esencialmente, son los cambios que nosotros defendemos y que creemos que pueden conseguir el giro que la economía española necesita. Dedicar especial referencia a lo que son las alternativas en cuanto a la generación de empleo. Creo que es el problema fundamental, esencial de la sociedad española. Son 6 millones de personas, de hombres y mujeres, los que no tienen trabajo. Por tanto, debe ser cualquier partido, cualquier alternativa, cualquier posición social la que vea en este problema como el eje esencial para recuperar España. Y el Partido Socialista está defendiendo una idea que yo creo importante. Nosotros estamos diciendo que hay que crear empleo para que viva la gente, pero sobre todo para estimular el crecimiento. Dicho crecimiento es el que será capaz, a su vez, de generar empleo. Aquí existe un cambio importante en la ideología o en la metodología económica que hasta ahora estábamos defendiendo o se estaba defendiendo. Hasta ahora se hablaba de crecimiento como creador de empleo. Se crece y al crecer, se decía por encima del 2 o el 3%, ya se empezaba a generar empleo. Y nosotros estamos ahora diciendo, no, cambiemos ese mensaje porque con el 25% de tasa de desempleo, con 6 millones de parados, con la situación actual, esa filosofía, esa idea no llega, no va a ser capaz de levantar este país. Por eso ahora estamos proponiendo lo siguiente: crear empleo justamente para estimular la economía, para estimular el crecimiento, y a su vez ese crecimiento será el que vuelva a generar empleo.
Medidas concretas para ello, pues desde el Parlamento, desde el Grupo Socialista, se ha hecho un compromiso de que 5.000 millones de euros, justamente la mitad de lo que se recauda en el fraude fiscal, se destine por ley a luchar para la medida para el desempleo, ayudando a empresas, dando subvenciones en la seguridad social, proveyendo de recursos a los desempleados, tanto en rentas activas de inserción como en el plan Prepara, y en una cosa que se está haciendo mucho hincapié, en elaborar un plan de empleo juvenil. Y esto creo que es fundamental. La tasa de paro de los jóvenes es tan elevada que hay que hacer un plan específico y concreto para la lucha contra el empleo juvenil. Y finalmente, una cosa que yo creo que dentro del planteamiento para luchar contra el desempleo es muy importante, y es la siguiente. Para crear empleo, los socialistas, lo primero que hemos planteado es que tenemos que suspender de forma inmediata aquellos aspectos más dañinos y nocivos de la reforma laboral que ha aprobado el Partido Popular, y inmediatamente abrir un diálogo social para crear un nuevo marco laboral en el que podamos generar los suficientes mecanismos para la creación de empleo. La palabra está: reabrir el diálogo social que con el Partido Popular se ha dinamitado. Pero si en las alternativas a la crisis habíamos hablado de la crisis social que conlleva la crisis económica, especial mención debe también destacar lo que ahora mismo se está generando, que es también una crisis en la sanidad y una crisis en la educación, precisamente debido a los recortes brutales que está realizando este gobierno del Partido Popular. Por eso, desde el Partido Socialista se está defendiendo que para la defensa de la sanidad pública hay que aprobar una ley específica en la que se establezca que la sanidad pública será financiada siempre con impuestos de los españoles, que esa sanidad será universal y sin barreras de acceso a la misma, y que se destinará una parte del Producto Interior Bruto para financiar la sanidad pública. De esta manera se salvaguarda de posibles gobiernos que pudieran venir con posterioridad que hagan precisamente lo que está haciendo el actual, menoscabar la salud de todos los españoles. En cuanto a la otra consecuencia de la crisis social, es la defensa justamente de los problemas de la educación. Y cuando yo me planteaba el exponer qué medidas desde el Partido Socialista se iban a adoptar para solventar lo que está ocurriendo con la educación, la primera idea esencial que me entraba a la cabeza es parar de forma inmediata el destrozo que está haciendo el Partido Popular en la educación. Los que más o menos de forma directa o indirecta entienden y conocen el problema, es verdaderamente espectacular y lamentable la situación en la que se está convirtiendo el destrozo que está haciendo el Partido Popular en la educación en España. Por eso nosotros, entendiendo, y yo personalmente entiendo que el futuro de España no pasa por los despachos de altos ejecutivos, no pasa por lo que pueda resolver la bolsa o el IBEX. No. Nosotros entendemos que el futuro de España pasa por lo que resulte de las aulas de los colegios, por lo que resulte de las aulas de las universidades. Ese es nuestra verdadera
fuente de energía para este país. Por eso vamos a oponernos, y nos estamos oponiendo frontalmente a todos los recortes que se están produciendo en el área educativa. Defendemos y defenderemos más profesores, más aulas, más becas y menos tasas educativas. Finalmente, me voy a parar solamente un poco porque el compañero que me predecía lo ha hecho verdaderamente muy bien, porque la sinceridad siempre se transmite, y yo creo que su posición ha sido tan sincera que a todos nos ha volcado en sus palabras. Y yo solamente añadir que desde la óptica de mi partido político, creo que la situación de pobreza en la que actualmente viven muchos millones de españoles exige que se tomen decisiones con carácter urgente. Nosotros, por ejemplo, estamos proponiendo que se cree un fondo para situaciones de emergencia, de pobreza, un fondo que lo crearía el Parlamento. Estamos diciendo que se devuelva a la ONG los recursos que hasta hace poco tenían para poder ayudar a los más necesitados. Y concretamente en el tema de los desahucios defendemos una reforma global y importante de la ley hipotecaria. Y como medida directa y inmediata, la paralización de todos los desahucios, todos los procedimientos hipotecarios que se estén realizando en este momento, estén en la situación que estén. Paralización inmediata, hasta el momento en que se apruebe la ley, y entonces ya con ese nuevo marco legal poder continuar y buscar soluciones. Nosotros en esa reforma de la ley estamos defendiendo que esa ley contemple la dación en pago y contemple también el alquiler social como medida de apoyo a los más necesitados y a los que exigen una respuesta social. Termino ya para hacer un breve apunte a lo que quedaría huérfano si habláramos de crisis y alternativas, si no habláramos también de la crisis política en que actualmente se encuentra España. Una crisis política que origina una desafección, un desapego auténtico y real de los ciudadanos hacia los políticos y hacia los partidos. Y desde mi partido, aceptando que eso es una realidad, estamos formulando algunas propuestas para que en la medida de lo posible eso se corrija. Por ejemplo, brevemente estamos pidiendo que se reforme la ley electoral, el sistema electoral, para que se hagan listas abiertas, que se desbloqueen las listas electorales, para que haya mayor participación de los ciudadanos, para que las circunscripciones sean más pequeñas, de manera que los que elijamos estén más en contacto con los que elegimos y haya mayor apego. Y una cosa muy importante, y hoy todavía más, que se establezca como prioridad la lucha contra la corrupción. Nosotros, y no si ya en el debate alguien quiere plantearlo, lo pondré, hemos planteado una serie de medidas para esa lucha contra la corrupción que sea eficaz y eficiente. Pero creemos que la corrupción hoy es uno de los motivos de esa desafección de los ciudadanos hacia los políticos y hacia la política. Yo creo sinceramente, y yo casi me estreno como secretario general de un partido político, que los ciudadanos, los vecinos, no están en contra de la política. Los ciudadanos y los vecinos estamos en contra de la mala política. Estamos en contra de los deshonestos. Estamos en contra de los corruptos. Por eso no hay que generalizar. Es que los partidos... no. Lo que queremos es que los partidos sean más transparentes, que sean más honestos.
que los partidos sean más cercanos a los ciudadanos. Y eso no es fácil, pero hay que trabajar en ello. La situación hoy en España es de emergencia. Muchos españoles, desgraciadamente, ya no pueden aguantar más. Esto exige acuerdos entre los grandes partidos y entre toda la sociedad. Y sobre todo lo que exige es que el gobierno del Partido Popular cambie su política o se marche. Bueno, antes de nada, dar las gracias al Partido Popular, si escucháis bien, no por dejarnos estas instalaciones, porque estas instalaciones son de todo el pueblo y están obligados a dejárnoslas, sino por sabotearnos el aniversario, presionando primero a la Cámara de los Moravias para que no nos la alquilara para hacer la convivencia de este sábado, y por último por denegarnos la opción de hacer un concierto este sábado. Se lo agradecemos, porque toda esa fijación que tienen contra nosotros nos hace coger energía y seguir lo que estamos haciendo. Así que muchas gracias. Bueno, soy Joaquín Rubio, soy concejal de Alternativa por Santomera, la mayoría creo que me conocéis. Se me ha puesto una sangre muy caliente hoy, sobre todo por el tema de que nos estén intentando sabotear este aniversario. Y bueno, y de lo que llevaba puesto, llevo un guión de lo que quiero hablar. Supongo que no se me olvidará nada, pero la verdad es que tengo bastante mal cuerpo. Debido al número de ponentes y debido a que prácticamente ya se ha dicho todo, mi intervención será muy escueta, que girará en torno a 3 puntos. El primer punto será un breve análisis de lo que fue el circo en lo que se convirtió España, la región de Murcia y Santomera durante el año que iban desde 1995 hasta el 2008. Contextualizaré un poco qué tenemos en Santomera, de qué partimos, porque para hablar de alternativa a la crisis tenemos que saber lo que tenemos. Entonces creo que es importante. Y por último, diré qué alternativa a la crisis planteamos desde Alternativa por Santomera. Quería ser muy positivo y venir de buen humor para este último punto, pero la verdad que se me ha quitado un poco ese positivismo, pero intentaré que me vuelva de aquí a la exposición del último punto. Bueno, voy a pasar a explicar un poco en qué consistió este circo. Durante el año 1995 hasta 2008, el PIB de la región de Murcia creció en torno a un 4,45%, cuando la media española estatal era de un 3,70%. O sea, se crecía mucho, es decir, Murcia creció mucho. Pero hay un dato que es indicativo. La renta per cápita de los murcianos estaba en 1995 un 18% por debajo de la media estatal, y en 2008, supuestamente después de estos años de bonanza, estábamos más por debajo, un 19% por debajo de la media estatal. O sea, algo falla aquí. Pero es más, al final de la crisis, o sea, al final al final de este periodo de bonanza, de este gran ciclo que se creó, el 20% de los murcianos que más dinero tenían pasaron de aportar a la renta de un 33% en 1995 a un 38% en 2008. Es decir, la gente que más tenía, los más ricos, seguían generando más dinero. Pero ¿qué pasó? Que en el lado contrario, el 20% de los ciudadanos murcianos que menos tenían pasaron de aportar a la renta de un 10% a un 7%. Esto que indica que en el periodo del circo, el rico se hizo más rico y el pobre se hizo más pobre. Son los datos que aporta este gran circo que creamos. Si dejamos los datos económicos aparte, vamos a pasar a datos de la construcción, que fue lo que creó lo que hoy tenemos. Solo con datos de 2006 a 2008 se crearon 120.000 viviendas de tipo libre en la región de Murcia. Pero esto contrarresta con que solo se crearon 2.500 viviendas de protección oficial en esos 3 años. O sea, ver la comparación, 120.000 viviendas libres, 2.500 de protección oficial en 3 años. Pero no solo fue solo lo que se construyó en esos años, sino fue los deberes que dejaron hechos. Porque, por
por eso estoy explicando de dónde venimos, es que dejaron planificadas 800.000 viviendas en la región de Murcia. Es como la deuda de los ayuntamientos. O sea, este ayuntamiento de Santomera nos deja una deuda para 20 años. Ellos ya no estarán aquí. Estaremos otros, esperamos. Pero nos dejan esa deuda. Pues, en 2008 se nos dejó una deuda de 800.000 viviendas planificadas. Y eso es un hándicap por lo siguiente. Porque cuando acaba la crisis, la situación de la construcción resulta como una tragicomedia. ¿Por qué? Porque hay dos cosas que son paradójicas. La vivienda libre, hay un stock de vivienda vacía apabullante, pero no hay demanda de vivienda libre. ¿Quién se puede comprar una casa de vivienda libre? Prácticamente nadie. Pero sí que hay una cosa que es totalmente opuesta, sí que hay demanda de viviendas de protección oficial. ¿Pero qué problema tenemos con la demanda de viviendas de protección oficial? Que no hay suelo para hacer viviendas de protección oficial. ¿Por qué no hay suelo? Porque está todo planificado. Ya se encargaron de dejarlo bien atado. 800.000 viviendas planificadas. No hay suelo para hacer viviendas de protección oficial. ¿Por qué? Porque no se respetaron el 10% que se le impuso a la comunidad autónoma en 2004, ni el 30% que se modificó en la ley del suelo en 2007. ¿Por qué? Porque se planificó antes. Entonces no hay reserva de vivienda de protección oficial. Lo único que habría para vivienda de protección oficial sería si los ayuntamientos, el 10% del aprovechamiento urbanístico que se les tiene que ceder, lo utilizaran para viviendas de protección oficial. Pero que en realidad ha sido en la mayoría de los municipios, y Santomera no es una excepción, que ese 10% de los ayuntamientos lo revendieron a los promotores. ¿Para qué? Para aliviar sus arcas. ¿Por qué? Porque estaban en la ruina. Entonces nos encontramos con que la gente que quiere tener una vivienda de protección oficial no puede construirla. No hay suelo para generar esa vivienda de protección oficial. El empleo, en la época del circo, llegó a un 7,13%, prácticamente el pleno empleo. Y eso es innegable. Pero en 2008, cuando se acaba el ladrillo, ¿qué ocurre? Que llegamos a una cifra actual de más de un 29% de paro. Aquí en Santomera ya estamos en más de 1.500 parados. Más de 1.500 parados en Santomera. En la región de Murcia más de un 29%, cerca del 30%, cuando la media estatal es del 25%. Eso es lo que ha generado el ladrillo aquí en Murcia. Todo esto que nos venía del Estado, que nos venía de Murcia, pues tiene repercusiones en Santomera. Y nos encontramos con una situación en Santomera que es difícil. Pero bueno, vamos a intentar ser positivos y ahora hay que plantear cómo podemos salir de esto. ¿Cuál es la situación de Santomera actualmente? Lo primero, ¿dónde se genera empleo? En el sector de la industria, en la agricultura, en el sector servicios, en la construcción. Vamos a ver cómo están esos sectores, para saber qué podemos hacer. ¿Cómo está el suelo industrial? No hay disponibilidad de suelo industrial. La ordenación del territorio en Santomera ha sido una chapuza constante. Ha sido una chapuza constante porque se ha hecho ateniéndose a criterios particulares y de empresas. Y una planificación del territorio no se puede hacer ateniéndose a esos criterios. El polígono industrial Vicente Antolino, con la antigüedad que tiene una carga y una disponibilidad de suelo irrisoria. Hay polígonos industriales que se han creado después que este polígono y tienen una actividad industrial muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque se tuvo valor y se hicieron las cosas bien y se gestionó el suelo industrial desde lo público, lo gestionó el SEPE. Aquí no se quisieron meter con los particulares, no, que los desarrollen ellos. Y así estamos. Que empresas de Santomera se han tenido que ir a otros polígonos industriales porque aquí el suelo estaba a precio de oro. Esa es la realidad del suelo industrial de Santomera. Realidad de la agricultura. Con la época de bonanza, yo no quiero trabajar en el campo que se montan las manos. Y desde 2005 hasta hoy, hasta 2011, de 1.020 hectáreas de cítricos que habían plantado en Santomera, hoy quedan 900 hectáreas. O sea, se han abandonado 100 hectáreas. 100 hectáreas. Con 100 hectáreas podría trabajar perfectamente 50 o 100 parados de los que hoy engrosan las listas del paro. Ya veréis que yo no voy a proponer como alternativa a la crisis cosas faraónicas, ni voy a hablar de cifras macroeconómicas. Desde alternativa creemos que tenemos que ir paso a paso y proponer cosas que seamos capaces de realizar. La agricultura
agricultura se abandona el territorio. ¿Por qué se abandona el uso de la agricultura en el territorio? ¿Por qué? Porque a la gente le prometieron que le iban a dar una millonada por la tierra. Y lo que se ha producido es una desamortización encubierta. Se ha pasado de haber muchos propietarios a haber unos pocos. Y esos pocos compraron muchos terrenos para la especulación que venía, para el campo de Vox. Y perdonad por hacer esta expresión, pero menos mal que llegó la crisis. Porque si no tendríamos un desierto de hormigón como el que hay en Fortuna. En Fortuna, la entrada a Fortuna a la derecha, veréis un desierto de hormigón, casas vacías de un campo de golf que no se ha hecho porque llegó la crisis. Aquí, si se hubiera empezado a hacer este campo de golf ahora mismo, cuando los que nos gusta hacer deporte íbamos al pantano, cuando fuéramos por el pantano veríamos un desierto de hormigón, sin terminar. Eso es la realidad del desarrollo territorial que se ha hecho en Santomera. Sigo. Un ejemplo actual del desarrollo territorial que se sigue apostando en Santomera, y en concreto desde este equipo de gobierno del Partido Popular, es la última recalificación de suelo que se ha hecho en La Matanza de Santomera. Se han recalificado 2 millones de metros cuadrados para una población de 800 habitantes. Es que el hombre somos el animal que tropezamos 2 veces con la misma piedra, pero es que alguna gente tropieza 3 veces. O sea, se ha quedado ya claro que la construcción está prácticamente muerta y enterrada, y aquí se empeñan en recalificar 2 millones de metros cuadrados con un régimen urbanizable no sectorizado especial que en otras comunidades autónomas no se puede planificar. Es una auténtica vergüenza, pero es que para más esta superficie que se ha recalificado es una superficie que estaba dentro de la subvención para la modernización de regadíos, en la que se invirtieron en Santomera 3.600.000 euros. Y eso tenemos que decirlo. Si desde la comunidad autónoma que gobierna el Partido Popular y desde el Estado que gobernaba también el Partido Popular se hace una apuesta por la modernización de la agricultura y se invierten 3.600.000 euros en Santomera, ahora vienen ellos y dicen no, aquí en lugar de agricultura recalificamos como urbanizable. Así nos luce el pelo. Nos gastamos el dinero en una cosa que luego no vamos a aprovechar. O sea, se ha modernizado una superficie de regadío que no se va a utilizar para regadío. ¿Por qué? Porque, os pongo mi ejemplo particular, ahora mismo estamos metidos en un proyecto de agricultura ecológica yo y 2 personas más. Y no hemos tenido que ir a buscar tierra a Vanilla. Buscar tierra aquí en Santomera. La única tierra libre está en la zona del campo de Vox, y es de los bancos, no te la arriendan. Iros a La Matanza a buscar tierra para arrendar. Es imposible. ¿Por qué? Porque te piden como si fuera urbana. Y tú le dices a la persona, no digas señor, es que yo lo quiero para plantar cítricos o hortalizas ecológicas. Y dice, no, pero es que a mí si viene un tío me da 40 millones para hacer un chalet. Pero es que es zona agrícola, no es zona para hacerte un chalet. Y eso es lo que la gente no entiende. Aquí la gente quiere estar todavía en el circo. Se piensa que el circo va a volver. Todos quieren formar parte del espectáculo, pero eso se ha acabado. Para terminar la situación actual de Santomera, voy a decir algo positivo. Santomera cuenta con el pantano de Santomera, con el humedal de la Jaó y Banda Salada. Es un recurso que tenemos, que viene explotado y con cabeza, siempre siendo muy escrupuloso con el plan de ordenación de recursos naturales, puede generar un beneficio y puede generar que venga gente a ver el pantano y a realizar actividades en el pantano. O sea, eso es algo que podemos explotar. Voy a pasar a decir desde alternativas que proponemos de alternativa a la crisis, ya veréis que son propuestas modestas, pero creo que son realizables. Creo que son realizables con voluntad sobre todo de la gente que gobierna. La primera es una apuesta fuerte y decidida por la agricultura, y en concreto con la agricultura ecológica y con la agricultura que dé un valor añadido a nuestros productos. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros vamos a tener que defender en Europa y a nivel local. La gente todavía está pensando en producir barato. No podemos producir barato, no podemos competir con países emergentes, es la realidad. Pero sí podemos fomentar los canales locales de distribución y sí podemos que el sector citrícola de Santomera pase de convencional a ecológico. Y el sector citrícola para exportación de ecológico se está pagando a muy buen precio y tiene muy buena salida. Y eso es una realidad, eso se puede hacer. Aquí hay varios agricultores que ya tenemos limones ecológicos y no es ruina, ni mucho menos, no es ruina, es una realidad.
para ver que la agricultura ecológica no es una quimera y no es de idealista, porque mucha gente se piensa, son los ecologistas, los verdes que están locos, ¿cómo es la agricultura ecológica, las hierbas, qué vas a hacer con las hierbas? Os voy a dar datos de por qué la agricultura ecológica es una realidad. Y he hecho, digamos, una recopilación de datos desde 2006 hasta 2011. Si nos fuéramos más atrás, hasta la década de los 90, veréis que las cifras son mucho más espectaculares. En 2006 los operadores de agricultura ecológica eran 876 operadores en la región de Murcia. Hoy son 2.525 operadores. Las hectáreas en agricultura ecológica en el 2006 eran 23.907 y hoy son 59.645. Se han multiplicado por 3 los operadores y por 3 la superficie de agricultura ecológica. Eso es un dato inequívoco de que será porque funciona. Entiendo. Pero vamos a hablar de cosas que aquí en Santomera se podrían cultivar. Las hortalizas. Las hortalizas se han pasado de 998 hectáreas a 1.595 hectáreas de hortaliza ecológica. Se ha subido un 50% la superficie de hortaliza ecológica. Vamos a los cítricos, que hemos sido el limonar de Europa. Se ha pasado de 168 hectáreas de cítrico ecológico a 719 hectáreas. O sea, se ha multiplicado en un 300% la superficie de cítrico ecológico. Son datos reales. O sea que esto de la agricultura ecológica no nos lo estamos inventando, no somos 4 locos, es una realidad. Otra medida, bueno, me adelanto. Para fomentar la agricultura ecológica hay que tener, hoy en día aquí en Santomera, que somos, la mayoría somos pequeños agricultores, hay que tener mucha voluntad de los organismos que gobiernan, y en este caso del equipo de gobierno del Partido Popular. Nosotros hemos llevado en el programa electoral y defendemos a capa y espada de que el ayuntamiento debe intervenir y debe ponerse en contacto con los propietarios de las tierras que están abandonadas, incluso ponerse en contacto con los bancos que tienen la superficie del campo de golf, que no se va a hacer, y cedérsela a los parados de Santomera para que cultiven. Hace poco, viendo una finca de limón ecológico, que me llamaron para que les asesorara, vimos enfrente de esta parcela, que eran unas 4 taullas de limón verna, vimos enfrente 20 taullas de naranja. 20 taullas de naranja que estaban abandonadas, 2 hectáreas de naranja. 2 hectáreas de naranja ecológica perfectamente le pueden dar de comer a una familia. La rentabilidad de 2 hectáreas de naranja le puede dar de comer a una familia. Y esas 2 hectáreas de naranja ecológicas estaban abandonadas. Y me comentaban las personas que estaban interesadas en arrendarlas que habían ido y que habían preguntado, pero que le habían dicho que eso era de la CAM y que la CAM no arrendaba tierra. Eso es un drama. Hay que ocuparla. Pues habrá que ocuparla. Eso es una realidad. La superficie estaba en el camino de los pasajeros. Esa es la realidad de nuestro municipio. El ayuntamiento debe tomar partida en eso, porque hay un caldo de puestos de trabajo y que se tiene que hacer. Otra cosa en la que el ayuntamiento también tiene que tener valor para afrontar es la intervención del suelo industrial. Tenemos claro que la gestión privada del suelo industrial en Santomera ha sido lo que ha sido un fracaso. Un fracaso. No se lo puede decir de otra cosa. Es un fracaso. Y lo que tiene que hacer el ayuntamiento es intervenir el suelo industrial. Tendrá que expropiarse, tendrá que hacer lo que se estime que sea viable y que el ayuntamiento pueda. Lo que no puede estar diciendo es que con la agricultura no puedo intervenir, porque es que son de los propietarios. El suelo industrial tampoco, porque es de los propietarios. Señores, ¿para qué están gobernando? Están gobernando para trabajar. Y tienen que trabajar para crear empleo para este pueblo. Entonces, el suelo industrial tiene que ser gestionado públicamente, porque de la manera privada tienen el ejemplo que tienen. Como he dicho antes, el pantano tiene que revalorizarse, pero tiene que revalorizarse con un enfoque medioambiental que fomente el turismo ornitológico y que respete las actividades que permite el Plan de Ordenación de Recursos Naturales, no como algunos proyectos que se presentaron faraónicos como la Ciudad del Medio Ambiente o la Escuela de Caza, que manda huevos sin permitir que se quiera hacer una escuela de caza en un espacio protegido, en una cepa y en un LIC. Es que es verdaderamente asombroso la idea que se le ocurre a la gente. Escuelas de caza de una ciudad del medio ambiente que se iban a gastar la friolera de 16 millones de euros. O sea, una ciudad del medio ambiente de 16 millones de euros. ¿Por qué? Porque aquí nos gusta mirarnos la barriga en Murcia. Y como la CAM tenía el Cemacán en Torreguín, pues el Cajamurce dijo, yo tengo la barriga más gorda y voy a hacer una ciudad del medio ambiente en Santomera. Menos mal que llegó la crisis.
menos mal que llegó la crisis. Más medidas que entendemos que desde Santomera se pueden hacer. Hay que asesorar a los desempleados. Los desempleados no pueden ser un ente que estén ahí y que todos hablemos de ellos, pero que luego no queramos hablar con ellos. Hablamos de ellos, pero no con ellos. Entendemos que tiene que haber un asesoramiento a los desempleados y asesoramiento jurídico, para si quieren montar una cooperativa, para darle iniciativas de empleo como el de la agricultura ecológica. El asesoramiento no pasa solo por decirle planta limones, pasa por decirle hemos encontrado tierra que tú puedes plantar y vamos a intentar buscarte los canales de comercialización, porque para eso la gente que nos vota, entiendo que nos ha votado para que le demos salida y que solucionemos sus problemas, no para decir que no podemos hacerlo. Por lo menos ahí tenemos que intentarlo. Otro aspecto que tenemos que fomentar en Santomera muy importante es la formación. O sea, Santomera no tiene una oferta de ciclos de formación profesional de la importancia que tendría que tener para este municipio. Nosotros ya defendimos que, desde la Alcaldía por Santomera, que aquí se debería implantar el ciclo de formación de agricultura ecológica. Pero no solo de agricultura ecológica. Hace falta poner aquí ciclos formativos que demanden el mercado, como el de energías renovables, como el de máquinas térmicas. Hay muchos ciclos formativos con una gran demanda que en Santomera tendrían cabida y que se tiene que pelear porque se implanten. Porque eso se redundará en el trabajo de nuestras generaciones futuras. Y por último, deciros que desde Alternativa también creemos que se debe crear una empresa de construcción municipal como la que se creó en Bulla. Una empresa de construcción municipal, hay empresas privadas de gestión del suelo, empresas privadas de gestión del servicio del agua. ¿Por qué no se puede crear una empresa pública de gestión del suelo? Pues yo se lo voy a decir porque no lo crean, porque se quita el chupe. Pero se puede crear una empresa que se encargue de facilitar la construcción de viviendas de producción oficial a un dinero, acorde al mercado y acorde a lo que pueden pagar los vecinos de Santomera. Y también incluso fomentar las cooperativas, pero cooperativas reales de gente que quiera hacer una vivienda, no como la cooperativa mentira que se creó aquí en Santomera. O sea, la cooperativa que se quería crear aquí, donde estaba antes la Gracia y Loli, eso es solo una mentira. ¿Por qué? Porque eso fue, los propietarios de los suelos no les dieron el préstamo para hacer los edificios y dijeron, ¿qué hacemos? Montamos una cooperativa. Y si vienen 10 personas y aportan dinero, pues hacemos los pisos. Eso no es una cooperativa es que unas personas acuerdan, vamos a juntarnos 20, 30 personas y vamos a hacer este bloque de piso. Pero no, ahí no se gana nadie dinero, ahí se crea una vivienda. Aquí no, aquí lo que se quería era librarse del pufo que tienen encima, porque eso lo pagaron a precio de oro, millones de euros pagaron por eso y ahora lo tienen ahí parado. Eso no es una cooperativa. Una cooperativa es que la gente se ponga de acuerdo para crear algo. Y a ver, hasta aquí he llegado. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a abrir un turno de preguntas rápidamente y os pido que intentéis ser lo más breve posible en la pregunta, vista la hora que se me ha hecho. Y levantando la mano y vamos pasando el turno. Bueno, hablo yo. ¿Verdad? Levanta la mano. Bueno, yo, visto, aquí al único que... Sí, creo que no hace nada con el micrófono. ¿Se ve? No, se ve. Yo no es ninguna pregunta, simplemente quiero, dentro de todo lo que he oído, yo ahora mismo seguiría por nombre del orden deportivo, como está aquí, tenemos la organización socialista, visto lo que ha hecho Santomera, visto lo que ha hecho a nivel nacional y las propuestas que ha hecho según se la habrán mandado, supongo, de a nivel nacional, esa propuesta es lo que tiene planeado el Partido Socialista si vuelve a gobernar, ¿no? Que esperemos que no, porque seguro que eso aquí para atrás esperemos que no vuelva, porque lo primero que tenían que haber dicho la propuesta es retirar la notificación que hicieron a la Constitución, dándole prioridad a pagar la deuda a todo lo que ha quitado, o sea, pagar la deuda antes de la sanidad, pagar la deuda antes de la educación y pagar la deuda antes de los derechos sociales. Entonces, esa tendría que ser la primera propuesta del Partido Socialista. Si no, sigo sin tener el Partido Socialista. Yo lo siento, pero los socialistas hace tiempo que están en el Socialista y el Partido Popular no me diga. Entonces, yo creo que
tanto Cuenca y Santomera han demostrado su incompetencia, a nivel nacional han demostrado todos los grandes partidos su incompetencia, y yo creo que, como dicen todos, vamos a tener que juntar a los ciudadanos y hacer algo a nivel local, autonómico y nacional, porque si no, ni el Partido Socialista, ni el Partido Popular, ni Convergencia, ni nadie nos va a sacar las calles del pueblo. Porque se ha visto que ellos están vendidos al capital, tienen muchos compromisos con las multinacionales, con los bancos, los préstamos que le han condonado mucho, las financiaciones que tienen, y yo creo que hablar de Partido Socialista o Partido Popular o grandes partidos, tenemos que empezar a olvidarnos de ellos y empezar a pensar en los ciudadanos como fuerza política, la ciudadanía, y olvidarnos de los grandes partidos. Yo creo que digo eso y a nivel Santomera también se está demostrando una alternativa, que aquí en Santomera lo que está funcionando son los ciudadanos, no ni el Partido Socialista, que lleva gobernando en la oposición pues todo lo que va de legislatura y no abre la boca. El único que está dando un poco de caña aquí en el pueblo y está demostrándose que se preocupa por el pueblo ahora mismo es la alternativa. Porque para eso el Partido Socialista ahora mismo está como mero espectador de la ruina del pueblo. Como mero espectador, porque en Santomera, no sé si ahora cuando entres como secretario hay algo, pero ahora en Santomera el Partido Socialista es un espectador de la ruina de los santomeranos. No digo nada. Comentarte que no comparto evidentemente tu opinión y invitarte a que asistas a los plenos municipales y veas cómo el Grupo Municipal Socialista está dando la batalla, todos los plenos, junto con plataforma y defendiendo los intereses de Santomera. Pues lo pongo por la tarde. Eso ya no es cosa nuestra, eso ya se encarga. Bueno, tenéis que decir que soy agricultor ecológico y se puede cultivar el ecológico no solo porque lo trae mucho aquí. Los naranjos y moros de Santomera son un potencial que ahora mismo se está metiendo en motosierra y es una pena porque en Santomera se podría ir mucha gente del naranjo y del limonero. Y si menos mal que estamos aquí, porque si hubieran seguido los otros que querían meter 150.000 viviendas en Santomera, tanto el PSOE como la Acción Popular querían meter 150.000 viviendas en Santomera. Hubiéramos tenido que quitar del escudo de Santomera el limonero y poner así, porque la verdad que de Europa, la nefasta actuación de todos los políticos como tiene el pueblo, la verdad que se atrae. Y menos mal que de yo voy a hablar para todos. Los gobiernos en el pasado eran un asunto revolucionario. Hoy son una consecuencia económica. Porque a la lucha que tenían que llevar por defender la libertad de los pueblos, renunciaban a ella. Y hoy son una consecuencia económica. Y para eso que tú dices, Joaquín, yo creo que lo que tengo que hacer es una reforma agraria de la tierra, de la llevar y la tierra. Y si no, no se podrá hacer de ninguna forma. Por el sistema político de los gobiernos que están mal. Yo lo de la reforma agraria, la posmodernidad, diría, bueno, esto es unos hippies y tal, ¿no? Yo, con quien he estado hablando esta mañana, no es hippie, una persona de 63 años, con conocimiento, y esa es la alternativa. La alternativa es que la tierra no puede ser fruto de la especulación, ni la tierra puede ser fruto de las multinacionales, que por cierto, en el campo de Cartagena hay territorios que no se puede cultivar porque están destrozados, porque con los químicos, en fin, todas esas cosas que se le echan, en fin, la hierba, por ejemplo, se puede quitar de dos maneras, una es cortándola, para que tienes que agachar, y otra echándole, se pone ahí una mochila de ese y le echa veneno puro y se acaba la tierra. La verdad es que es cómodo, ¿no? Entonces, el futuro de esta región pasa por la agroecología, evidentemente, pero también pasa porque los consumidores nos empoderemos, porque a veces pues pensamos que es lo caro. Yo he hecho comparativa de precios con la gran superficie y es mentira que el producto ecológico
sea más caro, en general, puede ser algo más caro, pero no tan caro como se comenta, como esa cultura que hay ya, ¿no? Yo puedo decir que coge un producto concreto de convencional, como puede ser el colinabo, que yo no sabía que eso existía, y dura unos días de nevera. Sin embargo, el otro día me comí un puré de patata con colinabo que sabía a manjar y bueno, pero tenía 2 semanas y media. Es cierto, ¿no? Que la comida ecológica dura más, ¿no? Y bueno, es que también los pobres tenemos derecho a comer más sano, Y yo, bueno, también os lanzo una pregunta y es, ¿pasamos por Santomera o qué? Lo digo porque o pasamos por Santomera o pasamos por el pueblo al lado. ¿Pasamos? Una bolsa de limones. Pasaremos entonces. Me toca. Además, lo que habéis dicho no se puede conseguir porque nunca habrá diálogo entre el sistema capitalista y el trabajo. Ahora, Víctor, te toca. ¿Toca ya? ¿Has terminado? Sí. Vale. Yo recientemente, hace muy pocos días, he abandonado las filas del Partido Socialista. Muy a pesar mío, de verdad. Muy a pesar mío. Y la he abandonado, no necesito pagar, no la quiero. Y lo he abandonado por una serie de circunstancias que no van conmigo, que yo me siento socialista. Y claro, pues me lo está pensando mucho, y lleva mucho tiempo, pero a raíz de que Zapatero empezó a hacer lo que hizo, yo empecé a sentirme muy mal y como cada día me sentía peor, fue a la fila del Partido Socialista. Y ya no quería hacerlo público, ni tenía por qué decirlo aquí, pero parece que me siento bien con decirlo, de verdad, me siento bien con decirlo, porque lo que no se puede hacer es campaña con los mismos millones que lo hacen los de PP, lo hacen los del PSOE. La misma banca que paga a uno paga a otro. Entonces, señores, el quita y pon ahí estaba asegurado y siempre estaba con lo mismo. Y yo decía, bueno, ¿qué está pasando aquí? He descubierto que no, que esto en estas circunstancias que nos encontramos, o el pueblo por libre se lo plantea y se lo toma muy en serio y empuja a que estos señores que se llaman socialistas o siguen llamándose socialistas dan un giro de 180 grados, pues seguiremos estando igual todos los días. Porque claro, es decir, se crea eso, es decir, ahora estás tú, ahora estoy yo, pero las cosas no cambian, no se genera un cambio real, es ficticio, porque nos siguen engañando. Y claro, yo me sentía muy mal y lo he dejado y estoy libre y me siento bien, y por eso lo digo aquí, no lo sepáis. Yo me he hecho de su política una profesión que están viviendo de ella muy cómodamente. Yo por complementar un poco lo que ha dicho Pedro Luis sobre el tema de la deuda, ¿se oye o no? Sí. Por lo que ha dicho del tema de la deuda, recomendar un documental de Eurocracia se llama, sobre cómo lo ha gestionado en Grecia, y también explicar un poco porque yo me encargué de gestionar las invitaciones, se invitó al alcalde, se invitó al Partido Popular, y no ha venido precisamente por eso, porque él sabe precisamente que cuando haya un gobierno en España, en la región, en Santomera, como Dios manda, vamos a ver, estamos ya revisando las cuentas, pero vamos a auditar la deuda y vamos a decir, no quiero decir nombres de empresas privadas, vamos a ver lo que le han dado, por ejemplo, a la Radio del Nordeste, vamos a ver lo que le han dado a los ladrilleros de Santomera, vamos a ver cuánto se han gastado, vamos a revisar si de verdad están pagando lo que las cosas valen o están pagando más, vamos a revisar porque han hecho un espacio joven ahí que los jóvenes ninguno ha pedido. ¿Cuántos millones de euros se han gastado? Vamos a ver por qué se ha hecho un teatro en Sicar si no hay grupos de teatro, una programación. Y eso no es solo a nivel nacional, la auditoría de la deuda no es algo que esté en las nubes, es algo que aquí a nivel local, se podría hacer y se podría poner responsabilidades, se podría hacer una cuenta, se le podría llevar a su casa y decir, mira, esta la pagas tú, porque te la has gastado tú en lo que no has querido. Y si no, sin esa losa
posible que Alternativa o los XP saquen a Santomera del pozo. Por mucho que seamos superhéroes, no podemos sacar a Santomera del pozo pagando la deuda que quieren hacernos pagar. Quería decir una cosa sobre el tema de la ecología. Un segundo, que hago un apunte sobre esto. Sobre la ecología quería decir... Un segundo. Por hacer un apunte. No solo eso. O sea, lo importante no es... O sea, sí es en qué se han gastado el dinero nuestros políticos. No, lo importante es a quién le debo el dinero. ¿Quién se ha beneficiado? Porque claro, si nosotros hemos construido un aeropuerto que lleva un año construido y que no hay aviones, y el gobierno regional se ha puesto como avalista, y revisando deuda nos damos cuenta que se ha beneficiado este y este recibió comisiones de este, ¿por qué los murcianos tenemos que pagar esa deuda? Si ese aeropuerto ha ido solo en beneficio de una serie de personas para repartirse comisiones. Y eso hay que llevarlo también a nivel local, a nivel de ayuntamiento, con las viviendas, con los tejemanejes con la tierra, etcétera, etcétera. Estaba sobre el tema de la ecología. Acabo de decir que hable. Como iba al hilo, hable usted porque va al hilo de esto y... Claro. Entonces, pues eso, quería decir que yo ahora soy un jubilado. Tengo ya edad y estoy jubilado. Pero resulta que luego están los dos en el paro. Y gracias a una tierra que tienen de su abuelo, ahora los tengo los dos, gracias a que yo sé podar y sé trabajar en la agricultura, los tengo los dos trabajando en la agricultura y además en ecológico. Bueno, pues resulta que lo ecológico es volver a hacer lo que hacía mi padre y lo que hacía mi abuelo. Sí, eso es así. Y secar con la guadaña en la broza, o ayer va la hierba y echar basura, y resulta que fumigar con una pequeña especial, y resulta que eso es lo que hacía mi abuelo y hacía mi padre. Y en esa estamos. Solo quería decir eso. Así es. Perdone. Da igual. Venga, por ahí. Sí, continúe. No, tengo que comentar que me ha gustado mucho lo que estoy hablando, pero yo ahora me pregunto. Digo, realmente, yo ahora mismo que no creo ni en la política ni en los políticos. Porque yo, por ejemplo, yo quiero hacer una asociación musicocultural. Sin ánimo de lucro, nos colocamos con ella, no cobrábamos nada en absoluto, porque queríamos la cultura para el pueblo. Los políticos dicen ellos que se meten por ayudar al pueblo. Lo primero que hacen es asignarse un sueldo de 4 o 5 euros mensuales. Un buen sueldo. Yo digo que el que se mete en política, si se dedica a la política, debe cobrar. Pero debe cobrar algo digno. Digno, me refiero que si está de acuerdo a su profesión, un sueldo de 1.200, 1.500, que menos que cobre el mismo. Si realmente se mete en el pueblo por ayudar al pueblo. Entonces, yo ya no creo ni en la política ni en los políticos, porque la gran mayoría van a lucrarse. Si realmente se metieran en política por ayudar a este caso, por ejemplo, en Santomera, que se quede en Santomera, si quiere trabajar por Santomera, debe de contar que lucha por Santomera, no por lucrarse él y los que estén alrededor. Finalmente la política funciona así, y es luchar contra la pared. Yo pienso que hay que estar creativos de abajo hacia arriba. En Santomera, por ejemplo, si nos pusieran, no sé que es muy difícil movilizar a la gente, pero debemos de partir de la base, que debe ser así. Si empezamos por un pueblo, a organizar un pueblo, que nadie en el pueblo, lo fundamental es que tenga un gran nivel cultural, porque se aprovechan de eso, del bajo nivel cultural que hay en un pueblo, para hacer con ellos lo que quieran, tratarlo como monitores. Tiene que haber un buen nivel cultural. La sanidad, por supuesto, tiene que estar garantizada. Pero es que debemos de colaborar todos para que no haya ni una sola persona en Santomera que pase hambre, que pase necesidad. Si partimos de la base de que un pueblo se empieza a formar así, ese es el ejemplo a seguir, porque de arriba hacia abajo es muy difícil. Los dos grandes partidos impiden que eso ocurra. Ahora, si por ejemplo en un pueblo, en una ciudad,
hay un ejemplo, se le da publicidad, propaganda, eso sí que llama a la gente. Si no hay que tener, por ejemplo, la lucha contra el cáncer. Hay un reportaje en YouTube del B17, que es una vitamina, que además está funcionando y cura el cáncer. Y las grandes farmacéuticas lo están ocultando. ¿Por qué? Porque el gran negocio que forma el negocio de las farmacéuticas no hacen que eso salga a la luz. Y igual que eso funciona todo. Y os recomiendo que veáis eso que os he dicho, porque es muy interesante. Y con eso hay multitud de cosas que no dejan que salgan a la luz. Y en política pasa lo mismo. Son los que mandan y ordenan y mandan. Y a los demás nos tienen que pensar. Salva. Sí, yo quería preguntarle al colectivo de No Debemos, No Pagamos, que así el ciudadano a pie, ¿qué podemos hacer directamente o directamente para, como habíamos gustado, aquí por ejemplo, pues debemos dejar de pagar el agua, ¿no? Unos cuantos lo dejamos de pagar y porque no estamos de acuerdo con esas subidas de agua o no estamos, ¿no? Por ejemplo. ¿Y qué podríamos hacer así? Si me puedes dar a los trineos un poco. ¿Podrías decir así? Me gusta a mí eso de no pagar. Luego, si quieres, te paso un manual de sumisión fiscal. A ver, tenemos que empezar por lo local. Como ha dicho Víctor, hay que empezar a presionar para que el ayuntamiento te dé las cuentas del ayuntamiento. El ayuntamiento, cuando da las cuentas que dicen que son públicas, normalmente lo que hacen es poner apuntes muy genéricos, ¿no? Por ejemplo, festejos. Y ahí pues, hay una cantidad muy grande de dinero que pone festejos y que tú dices, bueno, vale, en fin, sí, correcto. Pero no, quieres que te detalle dónde salen esos festejos, etcétera, etcétera. De todas maneras, te voy a decir lo mismo como he terminado la intervención. Hay muchas cosas que hacer, pero lo importante es organizarse. O en un colectivo local como alternativa que está luchando por su pueblo. Si te gusta más el tema sindical laboral, pues en un sindicato. Si te gusta más el tema de tierra, pues mirando formas de ocupar tierra. Porque lo que no puede ser es que haya gente pasando hambre y tierras paradas. Eso no puede ser.